todos los 5 libros de la ley de Moisés, por lo menos, de memoria. Pero no vayas a creer que nada más tenían que memorizar las palabras. No, tenían que memorizar cada letra escrita. Y también los signos de cada letra en el sentido que cada letra los tenía. O sea, las tildes, las comitas, palabra por palabra, pero aún letra por letra. Empezaban en el libro de Levítico, en el capítulo 22, me parece, lo voy a checar bien para no mentir o no decir algo que no es. Y a un versículo específico, ese y la palabra específica tenía una letra específica y era el centro exacto de la mitad de toda la ley. Una palabra es la mitad de toda la ley y comenzaban a escribir con esa palabra. Y de ahí comenzaban hacia atrás, letra por letra. Y después hacia adelante, letra por letra. Para garantizar que cada letra estuviera ahí. Se la sabían de memoria, pero estaba prohibido escribirlo de memoria. Tenías que tener una copia antigua, certificada, donde tú estuvieras viendo lo que ya te sabías de memoria. Así llegó la Biblia a nuestros días. No hay ningún libro, de ninguna literatura, de ninguna parte de la historia, ni de ningún lugar del mundo, hecho por ningún hombre que tenga esta certificación de veracidad absoluta. No existe ningún documento, ni los tratados de Heródoto, ni tampoco los diálogos de Platón, menos la tragedia de Eurípides, ni la Odisea de Homero, ni tampoco la Ilíada de Homero. No hay ningún documento antiguo, ninguna obra antigua que pueda certificar, como lo hace la Biblia, cada una de las palabras escritas en este libro. No hay libro más fiel. Por eso es tan atacado. Y, ¿sabes? Por eso ha podido resistir cualquier tipo de ataques. ¿Cómo atacas un libro así? Pues se defiende solo. Por lo tanto, yo testifico, siendo que este libro se defiende solo y yo me voy a encargar de defenderlo como Dios, nada más les pido que no se les ocurra añadir o quitar, porque esta es palabra de Dios. Y esta advertencia no es para que tengas miedo, es para que tengas seguridad de que esto es la palabra de Dios. Sí, tenle miedo a tu naturaleza y a lo que puedas hacer tú con ella, eso sí, tenle miedo. Pero esto en primer lugar es para que tú sientas la seguridad, te sepas, que tú sepas, que te sepas seguro, te sientas seguro de que aquí está la palabra fiel de Dios que ha perdurado por siglos. Dios garantiza que su palabra es fiel. Y así lo termina diciendo. Adelante. Hemos visto este mapa varias veces, lo pongo solamente como referencia porque estamos viendo Apocalipsis y es bueno ubicar que Apocalipsis
abarca ¿No tienes ahí otro? Bueno, no pasa nada. Me voy a agarrar un plumón rojo y nada más no le voy a quitar la tapa. Si no, si rayo ahí, no se quita. Lo tuve que aprender a la mala. Bueno, ¿esto qué es? ¿David? ¿Va a estar todo el estudio? ¿Será que se apretó algo? Bueno, ponme la gráfica. La siguiente. Esa. Bueno, esto es lo que abarca el Apocalipsis. Esta parte de aquí, digamos que Apocalipsis arranca en el arrebatamiento o previo al arrebatamiento, pero cuando Juan en el capítulo 4 presencia el tribunal celestial con los 24 ancianos, es una evocación, en cierta forma, es una simbología del arrebatamiento. Él pasa y de pronto por una puerta y ve, por aquella puerta que Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia que tenía abierta, él de pronto ya estaba en el cielo y vio el tribunal formado. Él está viviendo simbólicamente el arrebatamiento. Entonces digamos que a partir de este momento hasta el final, buenísimo, gracias. A partir de este momento hasta el final abarca el libro de Apocalipsis, por eso es que pongo esta gráfica y la voy a poner hasta que terminemos. Adelante. Bien. Dios personalmente testifica que la Biblia es enteramente su testimonio. A lo largo de este pasaje, Dios manifiesta la responsabilidad universal que las personas tienen hacia este testimonio. La palabra de Dios, hay una responsabilidad. Sí. Todo aquel que oye nos coloca a cada ser humano expuesto delante de la palabra de Dios en el centro mismo del objetivo de la Escritura. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos encontraremos de frente con el testimonio de Dios, su palabra, y tendremos que tomar una posición respecto a ella con repercusiones eternas, ya sea que la aceptemos o que no queramos aceptarla, ya sea que nos entreguemos habiéndola aceptado o que no nos entreguemos. Las repercusiones serán eternas. El que se salva y no se entrega, sí, finalmente vivirá en el cielo, pero tendrá pérdida. Claro que ya no sufrirá la pérdida, la va a sufrir el día que pase el tribunal de Cristo. Ahí se van a derramar las últimas lágrimas y uno va a decir, ¿cómo pude haber hecho tanto y no lo hice? Pero finalmente pasará la gloria y ya todo ese asunto se olvidará, aunque será llamado pequeño en el reino de los cielos. Por eso es que cada uno de nosotros necesita entender que tenemos una responsabilidad con respecto a la revelación que hemos recibido, ni más ni menos, solamente con respecto a la revelación, no con lo que no sabes o no entiendes, con lo que sabes y entiendes, es tu responsabilidad. Adelante. Esta advertencia de Dios debe ser ubicada en su debida dimensión. Esto significa, en primer lugar, que la palabra de Dios es precisa. No tiene ambigüedades ni hay lugar para una interpretación distinta a la revelación del Espíritu. Esto implica que su palabra es distinta a nuestras opiniones y percepciones individuales. Nuestros puntos de vista siempre están distorsionados y es indispensable acudir al testimonio y la visión de Dios para corregir nuestra propia percepción de las cosas, incluyendo la idea equivocada que solemos tener de nosotros mismos. Siempre estamos cometiendo el error de percibir mal. Mira, por favor, David. Vamos a apagar la luz allá. Yo te he platicado en algún momento, si no lo sabías, ya lo vas a saber ahorita. En algún momento de mi vida cristiana,
yo tuve dos grandes amigos y yo nos veía a los tres como los tres mosqueteros. Por eso puse esta gráfica. Cada uno de nosotros que formábamos los tres mosqueteros, ahora yo no sé cómo me veían ellos a mí. Honestamente, yo dudo que ellos me vieran a mí como parte de los tres mosqueteros. A lo mejor ellos tenían su grupo de 2, su grupo de 4, exclusivo, pero yo cada vez que me reunía con los otros dos, eran para mí mis grandes amigos. Todos para uno y uno para todos. Así que para mí éramos los tres mosqueteros. Repito, no sé para ellos, pero para mí sí lo éramos. Así que cada uno de nosotros teníamos diferentes oficios y diferentes trabajos y diferentes llamados. Por ejemplo, David, el artista era yo. Había un piloto de aviones, comandante de piloto, en una gran aerolínea internacional, y un arquitecto, un gran arquitecto también, gran arquitecto. Hay políticos vivos que viven en casas que él hizo. Políticos de envergadura, mexicanos. Bueno, yo era el artista. Y me dijo el piloto que un día tuvo una situación en un vuelo. Vamos a verlo. Cuando tú estás entrenado en un vuelo, ¿no hay más brillo en la pantalla? No. Cuando tú estás entrenado en un vuelo, debes saber que te enseñan que los aparatos que tiene el avión son más seguros que tu percepción. Claro que primero tienes que aprender a manejar sin aparatos. Y después de que llevas muchísimos vuelos y experiencia de vuelo sin aparatos, comienzas a agarrar los aparatos. Y te van enseñando que los aparatos son más seguros que tu percepción. Por ejemplo, hay un aparato que está aquí que se llama altímetro. Este aparato te permite saber si el avión está así o está así. Cuando estás en vuelo y hay neblina, tú no sabes si el avión está así. Es más, puede pasar que en ciertas circunstancias estés completamente de cabeza y tú piensas que vas derecho. En ciertas circunstancias. Cuando vas de bajada, se voltea el avión, tú no sabes que estás de cabeza. Bueno, este se llama altímetro. Este altímetro te dice también qué distancia hay desde el avión hasta el guamazo que te vas a dar si te estrellas. ¿Qué distancia hay desde el avión a la tierra? Te lo dice el altímetro. Adelante. La desorientación espacial es un trastorno que le pasa generalmente a los pilotos. No es muy extraño que suceda. No es tan común, pero no es muy extraño que suceda. Y se los advierten en la preparación y les dicen, si alguna vez sientes algo distinto a lo que los controles te dicen, no le hagas caso a tu percepción, hazle caso a los controles. Los aparatos tienen la razón. Lo que le pasó a mi amigo fue precisamente esto. Por favor, un día se desorientó y ya no sabía la distancia porque vio el altímetro y dijo, no, está mal. Él vio el altímetro y dijo, está mal. ¿Está mal? Y le dio miedo, porque su percepción era completamente contraria al altímetro y él era el capitán de la nave, ni siquiera era el copiloto. Él era el capitán de la nave. Y era un viaje internacional. Iba a Europa, iba a aterrizar en París. México, París. Y tenía lleno el avión. Y cualquier error, todos son víctimas. No hay forma de salvarte de una de sí.
Así que él, por favor, en esta desorientación espacial percibía que estaba a 70 metros de la pista o de la Tierra. Y el altímetro le decía, por favor, que él estaba a 40 metros de la pista. Esa diferencia de 30 metros, David, es fatal. Por lo tanto, tenía que tomar una decisión. O le hago caso a mi percepción y aterrizo según lo que yo creo, o le hago caso a los controles y aterrizo a ciegas, de acuerdo a lo que los controles me están diciendo, por favor. Así que vamos a leer Proverbios. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. El pasaje en la Reina Valera dice, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia percepción. Esta persona, este amigo mío, al que yo le llamaba Athos, yo era Porthos y el otro amigo arquitecto era Aramis, así le llamaba, eran los nombres clave, porque así se llaman los tres mosqueteros, no es que yo me llame Porthos, yo no soy Rodrigo Porthos, no. Ok, se acordó de este pasaje justo en ese momento, porque recordó las palabras que le habían dicho, tienes que confiar en los controles. Mire, platicarlo aquí es una cosa así como, ¿y qué pasó? Pero estando allá, con las vidas de los tipos afuera, aquí atrás, y todas las aeromosas y todos los encargados del avión, todas esas muertes sobre ti, ¿qué decisión tienes que tomar? O sea, es una decisión peligrosa. Así que él se acordó de este pasaje, recordó lo que le habían dicho sus instructores y recordó este pasaje, no te apoyes en tu propia prudencia. Y entonces, adelante. Te voy a decir qué es la ilusión gravitatoria. Se presenta cuando en un vuelo nivelado de trayectoria continua, usualmente recta, ocurre una aceleración o desaceleración, provocando la sensación de que la fuerza vertical de gravedad cambia. Si además se pierde el contacto visual con el horizonte, el sistema vestibular deja de ser confiable. Estas, a su vez, pueden ser de tres tipos: de inversión, de escalada o de descenso. De escalada cuando vas hacia arriba, de descenso cuando vas hacia abajo, y de inversión como si estuvieras de cabeza. Indistintamente de la experiencia o pericia de un piloto, los espejismos sensoriales, que así se llaman, pueden dar lugar a diferencias entre las indicaciones de los instrumentos y lo que el piloto percibe que hace el avión. Muchos de los accidentes aéreos se dan cuando los pilotos se concentran en alguna tarea que los hace descuidar los instrumentos de vuelo. Por eso la práctica y la experiencia en vuelo por instrumentos son necesarias para poder ayudar a interrumpir o superar las falsas sensaciones. La clave es confiar siempre en los instrumentos de vuelo, así te lo dicen. Adelante. Así que él, tomando esto en cuenta, agarró los controles del avión y le hizo caso a los 40 metros que decía el altímetro. Adelante. Y el avión aterrizó sin ningún problema. Adelante. Sin ningún problema. Ya estando abajo me dijo, o sea, ya después pasó una semana más o menos cuando pasó esto y me dijo, me acaba de pasar esto, caray. Y me acordé del pasaje y no sabes, dice, yo sentí que tenía que obedecer los controles, pero yo estaba convencido de que estaban mal. Así es cuando tú vas a juzgar la Escritura. Tu percepción está completamente equivocada. Y ¿sabes? Le vas a añadir o a quitar a la Biblia para poder justificar tu postura. Siguiente. Tom. Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando. No añadirán.
ni quitarán nada de ella, ni quitarán. para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Aquí está la misma advertencia, pero ¿qué crees? Al principio de la Escritura. El último de los 5 libros de Moisés dice la misma advertencia. En Deuteronomio 4, del 1 al 2, comienza diciendo la misma advertencia. No vas a quitar de esta palabra ni le vas a poner nada. Así comienza la Biblia y así termina la Biblia. Ni le pongas ni le quites. Ni le pongas ni le quites. ¿Por qué? Porque la palabra es fiel y es palabra de Dios. Siguiente. El testimonio de Dios, su palabra, tiene 2 claras advertencias. Siguiente. No añadir a su palabra y no quitar de su palabra. ¿Ok? No añadas a su palabra. Toda la revelación que Dios quiso dar al hombre está en la Escritura. Desde el principio hasta el final, la Biblia es el perfecto testimonio de Dios. Durante siglos, un sinnúmero de personas con prejuicios han intentado añadir palabras o conceptos a la Escritura para justificar o argumentar sus ideas u opiniones. Este perfecto testimonio se entiende y se interpreta únicamente por medio de la guía del Espíritu Santo. Las opiniones humanas y las interpretaciones personales han sido y serán evidenciadas como falsas por la misma Escritura y por la guía del Espíritu Santo. Simplemente lo lees y dices, pues no cuadra. Porque esto está añadido, ¿no? No cuadra. Si tú quieres dar una enseñanza de la Biblia y tratas de ponerle algo a la enseñanza que no va, porque la palabra de Dios se explica sola, no cuadra. Así que cuidado, no te dejes seducir por novedades estrambóticas. La palabra de Dios solita se defiende y se aclara también sola. Adelante. Tom. Proverbios 30, 5 y 6. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto es algo delicado. Cuida de no añadir a sus palabras. La palabra de Dios es la palabra de Dios y la guía de Dios es la guía de Dios. Cada uno de nosotros tendrá una guía de Dios definida y clara, individual completamente sobre algún aspecto. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Está formando a Cristo en nosotros. Ese es el objetivo. Siguiente. No quites de su palabra. Siguiente. Cualquier tipo de perjuicio, de juicio moral contra Dios, de señalamientos y acusaciones contra el texto bíblico, parten de un estado de incredulidad. Siempre. Desde la antigüedad, los hombres del mundo han menospreciado la palabra de Dios y han procurado suplir sus beneficios con pensamientos idealistas, con obras y con voluntades humanas. Lo comentábamos al principio, sacando la Biblia de la casa presidencial, ¿no? Como diciendo a Dios, aquí tú no tienes injerencia. Ok, nada más te quiero decir que todo lo que tú eres funciona porque yo permito que funcione. En el día que yo le diga switch off, caes muerto, papucho. Así que han reinventado la historia del mundo con suposiciones e hipótesis fantásticas. Venimos del chango. Y muéstrame entonces todos los
Pues todos los esqueletos evolucionados que deben estar por ahí, porque si hay huesos de dinosaurios, tiene que haber esqueletos de monos evolucionados en humanos. Ahí tenemos que encontrar una especie de vestigios impresionantes. Pues si hay una cantidad impresionante de huesos de dinosaurios, tenemos que encontrar vestigios también enterrados, pero deben ser millones. No hay ni uno. Bueno, no, es que se supone que son millones y trillones de años. Pero los incrédulos se ríen de nosotros porque decimos que su fantasía no es cierta. Los incrédulos se ríen de nosotros porque decimos que su fantasía no es verdad. Pero la verdad no podrá jamás suplirse con la mentira ni con argumentos falaces. Yo dejé de creer en la teoría de la evolución por los argumentos falaces que descubrí antes de conocer a Cristo. Yo, siendo un incrédulo completamente ateo, dejé de creer en esa fantasía ridícula de la teoría de la evolución. Decía yo, ni siquiera es una teoría, ni siquiera, vaya, podría llegar a ser una hipótesis. Tiene elementos que le faltan para una hipótesis, pero podría llegarse a considerar, así como cuates, una hipótesis. Pero una teoría que tiene que ser demostrada, o sea, la hipótesis tiene que ser demostrada una o dos veces como verdadera, para que tú puedas pasar a la calidad, a cambiar la calidad de hipótesis a calidad de teoría. Cuando la teoría se repite una y otra vez, se convierte en ley. Pero si la hipótesis jamás se demostró, ¿por qué se llama teoría? Es la hipótesis como cuates, siendo benéficos, porque si no es la fantasía de la evolución. Pero esta es la hipótesis siendo cuates de la evolución, no es una teoría. Y se ríen los incrédulos de que yo no crea en su fantasía evolutiva. Siguiente. Toma. Salmo 119, 43. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. No quites tu palabra y tú tampoco la quites de tu vida. Ni sumes ni quites, por favor. La palabra de Dios testifica sobre tres importantes revelaciones para el hombre. La primera, ¿quién es Dios? Ah, sí, aquí viene quién es Dios. En la palabra de Dios se revela Dios. La segunda, la importancia del hombre para Dios. Aquí hoy tú vas a entender lo que tú significas para Él. Tú que pensabas que había sido olvidado o olvidada, hoy vas a entender lo que significas para Él. Siguiente, la libertad de decisión del hombre. Estos son los tres aspectos que revela la palabra de Dios. Que el hombre tiene libertad de decisión, sí. Que Él es respetuoso de la decisión del hombre, sí. Que Él importa tanto, o sea, que el hombre le importa tanto a Dios, sí. Y quién es Él. Todo esto está revelado en la palabra. Vamos a ver el primero. ¿Quién es Dios? Siguiente. Dios se revela al hombre a través del testimonio de su palabra. Se revela como Elohim, Dios en plural, pero no dioses. No. ¿Cómo es Dios en plural si no es dioses? No sé, pero no es dioses. Es un solo Dios, pero es en plural, pero no es dioses. Un solo Dios en plural que se presenta en el principio, hablando entre cada una de las personas que lo integran, y que a lo largo del texto de la Escritura revela que son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Moisés se le revela como yo soy o Yahvé. A Isaías le revela que llegará el día en que Dios no sea más yo soy, sino Dios con nosotros, Emmanuel. A Juan y a los 12 Dios revela que Jesucristo es aquel Emmanuel prometido, su Hijo amado en quien se complace. ¿Ok?
Estos son los tres aspectos que Dios revela de Él mismo en la Escritura. Siguiente. Tom. Génesis 1:26a. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice el texto original en hebreo, y dijo Elohim, Dios en plural, hagamos. ¿Con quién está hablando? Con las otras personas de la deidad. Al hombre, claro que hasta aquí todavía no sabemos que son tres. Sabemos que hay más de uno, no sabemos que son tres. Siguiente. Así es que una vez que acordó Dios en su deidad plural crear al hombre, procedió a crearlo del mismo material que se encuentra en la tierra. Hierro, carbono, oxígeno, magnesio, manganeso, todo eso tenemos. Plomo, todo eso tenemos. Claro que en partes proporcionales. Siguiente. Hay gente que tiene más plomo que otras, o más aplomo que otras. El siguiente. Tom. Isaías 48:16. Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo, y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Aquí está la deidad, aquí está la Trinidad. ¿Sí la ves o no? Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. ¿Quién habla? El Hijo, Jesucristo. ¿Cómo sabemos? Porque lo dice Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Él estaba en el principio con Dios. Él era parte de Dios. Es la persona que está hablando. El Hijo habla y dice, me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Este es el Antiguo Testamento. Aquí está la Trinidad en el Antiguo Testamento. Aquí está el Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu. Siguiente. Ahí está. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y cada uno de los tres simboliza un diferente ministerio con el hombre. Dios Padre es el creador intelectual de todas las cosas. Dios Hijo no solamente es el creador material de todo, sino que además Dios Hijo se ofreció a sí mismo como remisor de pecados para el hombre. Por eso hay que comerlo, hay que aceptar la salvación. Y Dios Espíritu es el que nos explica y nos da luz al alma. Eso no está bien, aquello no está bien, hay que hacer esto, te pasaste de listo, esto está mal en tu vida, tienes que confesar. Todo eso es el Espíritu Santo. No te has entregado como dijiste o como debieras entregarte. Eso te recuerda el Espíritu Santo. Siguiente. Tom. Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, Yahvé. Se presenta como yo soy. Siguiente. Por eso, en el juicio que le hicieron a Jesús, los sacerdotes o las personas que lo acusaban le decían algo, le preguntaban algo y Jesús les contestaba, tú lo has dicho. No significa que Jesús estaba evadiendo la respuesta. Él, por tradición, no decía yo soy, porque yo soy era el nombre de Dios. No se decía yo soy, se decía tú lo has dicho, quería decir sí. Y esto, en nuestros días, sobre todo, mucha gente de otras religiones o de religiones lo ha mal interpretado porque así se lo han explicado.
como si Jesús evadiera inteligentemente la pregunta. No, no estaba evadiendo nada. Él estaba diciendo que sí a la usanza de esa época, que era, tú lo has dicho. Está aseverando, está diciendo, sí, así es. Pero el sí era, en cierta forma, decir, yo soy. Por lo tanto, tú lo has dicho, ya me liberaba del, digamos, del sacrilegio de usar el nombre de Dios. Por eso lo hacían. Pero a sus discípulos se los dijo claramente, yo soy, no temáis. Cuando se subió a la barca que estaba caminando y se asustaron porque vieron a Jesús caminando sobre el mar. Y entonces Jesús les dijo, yo soy, no temáis. Yahvé, no temáis. Lo dijo directo, yo soy, no temáis. Aunque está escrito en griego el Nuevo Testamento, Jesús hablaba en hebreo a sus discípulos. Siguiente. Esa es la zarza ardiendo. Vamos a apagarle allá. Y aquí se ve a Moisés de frente a la zarza. Siguiente. Aquí es cuando le dijo yo soy. Ya le puedes prender, gracias. Tom. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Este es el Emmanuel prometido, que se materializó en Jesucristo. Siguiente. Esto es lo que estaban anunciando. Dios nacerá en la tierra. Qué increíble cosa. Dios nacerá en la tierra, es que esto es increíble. Como un humano. ¿Cómo será? No te va a dar el avión. La palabra de Dios nunca te da el avión. ¿Sabes qué es lo primero que te dice la palabra de Dios en buen plan? Lo primero que te dice es, yo te amo. Y lo segundo que te dice es, perverso, arregla. ¿Qué querías que te dijera? Yo te amo. Sigue con tus ideas perversas, ¿no pasa nada? No. Lo primero que hace Jesús cuando empieza su ministerio es, yo amo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, los amo, vengan conmigo. Y lo segundo es, hipócritas, 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 hipócritas. Pobre Hipócrates. Si hubiera sabido en qué iba a acabar su nombre. Caray, no le hubieran puesto así. Sus papás hubieran reaccionado antes. Bueno, Jesús en la tierra. Claro, estos son unos actores, ¿eh? Este no es Jesús, estos son actores. Bueno, a pensar, ay, Rodrigo tiene una foto de... No. Hicieron una película y pusieron a un bebé ahí que ni siquiera sabía que estaba actuando. El bebé, claro. Muy bien, siguiente. Tom. Ah, no, siguiente. Perdón. Toda la revelación que Dios quiso dar al hombre está en la Escritura. Desde el principio hasta el final, la Biblia es el perfecto testimonio de Dios. Toda la revelación. Durante siglos, un sinnúmero de personas con prejuicios han intentado añadir palabras o conceptos a la Escritura para justificar o argumentar sus ideas o opiniones. Pero este perfecto testimonio se entiende y se interpreta únicamente por medio de la guía del Espíritu Santo. Así que las opiniones humanas y las interpretaciones personales han sido y serán evidenciadas como falsas por la misma Escritura y por la guía del Espíritu Santo. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero no importa, qué bueno que lo reafirmemos. Así es que, perdón, era la madrugada, pero se me cruzaron los cables. Adelante. Ok, la importancia del hombre para Dios. Siguiente. El hombre es el más preciado tesoro de Dios, incluyéndote.
Tanto ama Dios al hombre que ha dejado un imponente testimonio en la historia. Este testimonio dividió las eras y el tiempo de hoy es parte de ese impresionante testimonio. Estamos en el año 2019 después de su llegada. En este testimonio el objetivo no es Cristo, sino el hombre, tú. Jesucristo vino a salvar al hombre porque eres lo más importante para Él. No importa lo que piensen otros, tú eres el tesoro más grande de Dios. Y no hay alguna otra referencia para dimensionar este amor, sino la cruz del Calvario. Siguiente. Tom. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No puede haber mayor testimonio que este. Murió por ti. Así te ama Dios. Es un amor personal, individual, es tuyo. Adelante. Ahí está una representación del testimonio. Tampoco había fotografías de la época, es una representación evidentemente. Pero es la representación de este momento tan impresionante. Siguiente. En este punto debemos ubicar perfectamente la parte que nos atañe de este testimonio divino. ¿Cómo me ve Dios? Este es el primer punto. Solemos tener un concepto muy equivocado sobre la forma en que Dios nos ve. ¿Cómo estoy delante de Dios? En este punto no debemos pensar más allá de lo que Dios nos dice. La Escritura es muy clara y precisa en su descripción de lo que somos para Dios. Él te amó tanto que dio a su Hijo por ti. No te equivoques, eres el tesoro más preciado para Dios. Ahora, adelante. Tom. Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga de sí mismo más alto concepto del que debe tener, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dios no dice que no tenga un concepto alto de ti. Dice que tú no tengas un concepto más alto del que debes tener. En ningún momento ha dicho Dios que no tenga un concepto alto de ti. Él tiene un concepto alto de ti, tan alto que pagó por ti. Pero no vaya a ser que tú te ensoberbezcas en esto y te desvíes. Vamos a ver esto. Vamos a apagarle ahí. No eres una cucaracha para Dios, ¿ok? No eres una cucaracha. No eres el olvidado, el pobre de mí, nadie me quiere, nadie me pela, ni siquiera ahí me saludan, qué mala onda. No, no eres eso. Tú no eres eso delante de Dios. Tú le costaste la vida a su Hijo. Así te ama Él. Así es que nunca vuelvas a pensar eso. Cada vez que quieras pensar eso, vete a Juan 3:16. Así de valioso eres para Dios. No eres una cucaracha. Por lo tanto, vamos a sacar la cucaracha de aquí, David. Y tienes que tener una percepción correcta de tu propia dimensión espiritual. ¿A qué se refiere, David? A que no veas el mundo para abajo, como diciendo, el mundo me queda chico. Cuando las cosas van bien y tenemos, ¿qué digo yo? Tenemos abundancia, porque a veces puede pasar que tengas abundancia y ya no estés en estrechez.
lo que la carne suele hacer es convertirse en esta imagen y ver a todos los demás. No, hombre, es que tu problema es que no estás haciendo bien las cosas, mano. Luego te enseño. Yo manejo el mundo de aquí para allá. No, yo te puedo decir cómo hacerlo porque tú no sabes. Pero menos, David, se te ocurra, ¿no?, empequeñecer al grandioso aumentándote tú. No, hombre, ese está en la soberbia. En cambio yo, ¿no? Eso está peor que el anterior. Así que estamos en un alto concepto, pero no te aloques. No te aloques. Siguiente. Les voy a contar una triste historia. En los 80s había una serie que yo veía. Quienes son ochenteros de mi generación, o sea, yo nací en los 60, pero mi tiempo fue los 80s, ¿no? Así es que quienes son ochenteros en cuanto a no nacimiento, sino en cuanto a onda, se van a acordar de este programa que se llamaba, vamos a prender la tele, por favor, David, gracias, Casos de la Vida Real. Y decía la locutora llamada Silvia Pinal, acompáñame a ver esta triste historia. Así que acompáñenme a ver esta triste historia. ¿Saben quién es este hombre? Todo mundo aquí tiene que saber quién es. Este hombre fue el más famoso de la música en su tiempo y ganó todos los premios que cualquier músico quisiera ganar jamás. No existe nadie que tenga más premios que él en la música. No existe nadie. Por ahí quieren decir que un grupo que canta el Hotel California tiene más copias vendidas en algunos estados de Estados Unidos. Pero de ninguna manera se pueden acercar a lo que este hombre lleva vendido en el mundo de copias de discos de un solo álbum. Un solo álbum. Además, el otro álbum es recopilatorio de toda su trayectoria. Este no, este es un solo álbum. Por lo tanto, este hombre marcó una época. Me tocó a mí la época, por eso también hablo de él. Siguiente, a lo mejor si yo fuera de anterior, hablaría de Elvis Presley. Este hombre era un referente en mi generación. Todo el mundo queríamos ser como él. Había incluso, David, toda una moda alrededor de él. Los pantalones, los calcetines blancos, los pantalones de brincacharcos, ¿no? Los zapatos tipo mocasín para resbalar y hacerle así. Era una moda. El guante. ¿Saben para qué se puso el guante? Porque se quemó en el comercial de Pepsi. La mano cuando se quiso apagar. Entonces la mano le estaba apagada. Se quemó el cabello en un comercial de Pepsi y se quitó el fuego con la mano. Y se le quemó la mano y la tenía hecha a pedazos. Se tuvo que usar un guante para poder agarrar el micrófono. En realidad el guante no fue una moda, fue una necesidad y se hizo moda. Porque además decía él, ¿cómo voy a lucir un guante ahí horrible? Pues por lo menos ponle lentejuelas, le dejó la mamá. Y ahí tienes a la mamá. Y sacó su guante de lentejuelas y se hizo moda el guante de lentejuelas, pero era una necesidad que tenía el tipo para agarrar el micrófono. Bueno, todo mundo quería ser como él. Adelante. Todo mundo ve las revistas, todo mundo quería ser como él. Era una moda. Incluso Madonna, la gran cantante, despegó con una canción famosísima llamada Like a Virgin, original del ritmo de Billie Jean de Michael Jackson. Tan, 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 tan. Incluso Bruno Mars, que es uno de los grandes cantantes de nuestra época, tiene su influencia de él. Estamos hablando de un tipo que generó una influencia en todos los sentidos. Todo el mundo quería ser como Michael Jackson. Todos menos uno. Él. Él no quería ser como él. Se hizo todas las operaciones posibles, se hizo todos los cambios probables, porque él no quería ser como él.
¿Tú puedes creer a alguien que es la figura máxima que no quiera ser como él? Esa es la gran equivocación que tenemos de nuestra propia percepción. Es un error terrible porque nos manejamos por nuestra propia sensación, no por los aparatos. Volviendo al ejemplo del piloto. Mira, un día, iba camino al zoológico con mis alumnos de la universidad, íbamos a dibujar a los animales, ¿no? Ahí íbamos en el camión y finalmente llegamos y ya sabes, todos se formaron para dibujar los animales y llegamos a donde estaba el león. Y estaba el león acostado así como está aquí. Y una alumna me dijo, maestro, no me sale una defecio. Mire. Y le dije, el problema que usted es que usted no está percibiendo correctamente, está interpretando. Ese es el problema que tenemos. Interpretamos la realidad. Por eso tenemos que ir a los controles de la palabra de Dios para no interpretar la realidad. ¿Sabes cuál es tu gran problema? Que interpretas la realidad. Estoy bien, estoy mal, estoy aquí, estoy allá, no lo puede ser, por acá. Dios me está diciendo, no voy a ser. Ahora, entonces estás en la locura, estás al borde del suicidio. ¿Será que me suicido? Ya sé qué voy a hacer, voy a prender el boiler para que me explote con él, porque ya no sé qué hacer. A ver, entonces si le quito, mal, si le pongo, mal, ¿qué hago? Y todo está aquí. Una equivocada percepción. No, le dije, está mal lo que está haciendo. No lo vea como león porque está interpretando las patas y por eso le salen mal las patas porque tienen que ser patas. No lo vea como patas. Tiene que ver eso como un montón de algo. Y le dije, ¿qué tal una bota de vino? ¿Sabe cómo es la bota de vino? Sí, dibuje al león como una bota de vino. Entonces le dije yo, tiene que ver su cuerpo como si fuera una bota de vino. Así dibújelo. Y cada una de las patas como un anexo de la bota. Entonces, ella agarró y comenzó a dibujar al león ya con esta nueva idea que tenía. Ya no lo percibió como patas ni como un león, sino como un bulto de algo. Y le salió. Porque no se basó en su percepción. Se basó en la instrucción. Para eso está la Biblia, para quitarnos la locura, para que dejes de estar pensando en tu propio tormento y te vayas a la palabra y entiendas que descanses, que tengas paciencia, que Dios hará. Déjalo actuar. Siguiente. Déjalo trabajar. Todos estos tormentos que tú vives y crees que tienes son tu propia percepción. Son tu percepción. La palabra de Dios es clara. Siguiente. Esto es tu león hecho percibiendo las circunstancias como tú crees. Por eso no te sale. Por eso estás confundido. Por eso estás emocionalmente atrapado. Por favor, David. Tom. Ve lo que dice esto. Santiago 1, del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Es necesaria la paciencia. Ten por sumo gozo cuando vivas la prueba, porque Dios está haciendo algo. No es para alarmarte y agarrar y ¡tarán, tarán, tarán! Calma. Tienes que entender que Dios está haciendo algo. Déjalo trabajar. Siguiente. Tom. Hebreos 10, 36. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que
cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Es necesaria la paciencia para obtener la promesa. Siguiente. Tom. Primera de los Corintios 10, 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Bueno, ya te estás poniendo loco. A ver, aquí está, tranquilo, ya. Gracias Dios, ok. Siguiente prueba. Ya te estás poniendo loco. A ver, aquí está, tranquilo. Pero tienes que ir avanzando. Dios conoce tu condición. Déjate llevar. Siguiente. Tom. Filipenses 1, 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Todo tiene un propósito y es lo que no debes olvidar. Dios tiene un propósito en lo que está haciendo contigo. No se ha desviado Él del propósito, pero es necesario que pasemos por algunos lugares para ser probados y ser edificados. Siguiente. Así es, solamente así, entendiendo esto, podrás ubicar que hay un objetivo con lo que estás viviendo y tus percepciones quedarán como una alucinación simplemente de tu propia naturaleza, de tu idea de las cosas. Siguiente. Por último, la libertad de decisión del hombre. Siguiente. Desde que el hombre fue creado ha tenido la libertad de decidir su forma de vida. Adán decidió pecar y tras él todos los hombres. En ese mismo espectro, Dios logró poner la salvación al alcance de la decisión del hombre. De la misma forma que libremente decidimos pecar, tenemos la libertad de tomar la decisión de salvarnos por la gracia de Dios por medio de la fe divina, al poner nuestra fe en el pago remisorio de Cristo. También la entrega es una decisión y depende 100% de nosotros. La entrega es la última decisión en importancia, pero es la única que nos permitirá el infinito gozo de sabernos amados por Dios. La entrega es necesaria para que te sepas amado por Dios. No hay otra forma de saberte amado por Dios sino a través de la entrega. Así es. La entrega se traduce en una sola palabra: fe. Y la fe se traduce en una sola palabra: paciencia. Paciencia. Deja que Dios haga y Él edificará a Cristo en ti. Pero tienes que tener paciencia. Tom. Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. David. Así es. Aquí está. Esta es la entrega. Es la mejor imagen de la entrega. Ya no hay más que esto porque estás muerto, te estás quemando, chamuscado. No hay más que esto, ya no hay ni más abajo ni más arriba. Estás en el punto exacto donde Dios puede construirlo todo. ¿Alguna pregunta? Vamos a la conclusión. Número 1. Dios es amor. La guerra está dentro de ti. Número 2. Todo lo que te rodea, incluyendo la salvación eterna de Cristo,
fue hecho por amor a ti. Número 3. La decisión de salvarnos es fundamental, pero la decisión de la entrega nos permitirá disfrutar siempre del amor de Dios. Así es. Bien, vamos a ver. Las campañas son el próximo viernes a las 7:30. ¿Alguien tiene preguntas sobre las campañas? Muy bien, va a venir Víctor Terrazas. Aquí está la invitación, que espero que todos hayan alcanzado invitación. ¿Todos tienen invitación? ¿Ya tuvieron invitaciones? ¿Ya? Ok. La idea es que están repartidas. ¿Ya las repartieron? Ok, algunas, muy bien. La idea es que vayan las personas. Digo, qué bueno que las repartan, pero se trata de que les invites orando para que la gente vaya, no que vayas al centro comercial a repartirla. No, se trata de que ores por la persona y des a personas con las que tienes cierto contacto. Va a ser en este auditorio que ya conocemos. Quienes no lo conocen lo van a conocer. Espero que no nos toque arriba, que es un acto de fe absoluto estar ahí. Siguiente. Fe porque no ves y pues es creer sin ver, ¿no? Y fe porque cuando te volteas acá te queda aquí el barandal y te puedes ir de boca. Terrible. Vamos a Moody en el siglo XIX. Adelante. El doctor Andrew Bonar fue un precioso creyente de Gran Bretaña que invitó a Moody a la Gran Bretaña y Moody estuvo ahí en 1800, en 2 veces estuvo ahí Moody, 1859 y 1875, me parece. Solía decir que siempre es fácil observar y seguir las pisadas de una persona si andamos muy cerca por detrás de ella, pero que si nos quedamos un poco lejos resulta más difícil seguir. De la misma manera, si seguimos de cerca al Maestro, Jesucristo, nos será fácil ver el camino. Aquí dice ver el camino, pero él era la madrugada. Nos será fácil ver el camino, pero si tratamos de seguirle de lejos, muy difícil nos será conocer cuál sea el sendero de su voluntad. Así es. Hay que seguir de cerca al Maestro. Muy bien, pues vamos a dar gracias. Nico, ¿nos guías en una oración, por favor? Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Precioso. Una enseñanza más para llenar el tesoro que tú nos estás dando, Señor. Una joya más para aumentar el cofre lleno de tus preciosas enseñanzas, las cuales tú quieres poner en nuestros corazones para aplicarlas, para vivirlas. Ayúdanos, Dios, a guardar esto con un gozo enorme, un gozo que nos llene, que se nos satisfaga, Señor, de ti, para poder vivir, para poder entender, para poder enseñar. Señor, te damos gracias por estas enseñanzas, las cuales, Dios, pues han cambiado el rumbo de nuestras vidas y que estamos experimentando contigo. Bendice todo esto, Señor, y guarda a nuestros hermanos. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Nada más comentarles que el próximo domingo sí hay estudio. Vamos a tener las campañas el viernes y nos vemos aquí el domingo en nuestra predicación, y también vamos a darnos un espacio previo a la predicación para compartir algunas experiencias que hayan tenido con las personas invitadas, y quien quiera venir de las personas invitadas que se haya convertido en la campaña, pues puede venir también a la predicación y le daremos la bienvenida. ¿Alguna pregunta? Sí, Nico. Últimas semanas que No hemos se oye, venido, no se oye. Ajá, ya. no se ha completado para pagar el salón.